Bueno, vamos a dar ya por inicio. Bueno, profesor, buenas noches. Eh, para nosotros es una de pronto alegría estar con usted para hacerle unas preguntas. Esto es pues, nuestro trabajo de monografías, en el cual trazamos obviamente como unas pruebas pilotos donde se planteó pues, la problemática de nuestra investigación es que no hay como un reconocimiento de lo que es el arte local. No hay un reconocimiento como tal de la educación, no se le está dando el valor a lo que son las obras, las pinturas artísticas de artistas locales. Entonces, vamos a hacerle unas preguntas, a, o sea, se Tranquila, Jesús, tranquila. Jesús que me colabore se segmentó para las preguntas para los artistas, para los profesores. Y entonces vamos a usted hace parte del grupo de para los docentes. Entonces vamos a empezar con la primera pregunta. Entonces, ¿qué rol cumple el docente en educación artística en la enseñanza de la propia cultura? Bueno, yo le explicaba antes a Jesús que yo voy a matizar toda mi respuesta con un punto de vista inicial, general, que es la pandemia. La COVID-19 pues, es una pandemia que tiene todas las características de ser un profundo cambio en la historia de la humanidad. No estoy hablando del siglo XX y del siglo XIX, sino un cambio total que le va a dar a toda la historia de la humanidad. Revisando la historia de las pandemias, ¿sí? Llegando, por ejemplo, a la fiebre española. No fue una fiebre que se dio en España, sino que las noticias comenzaron a darse desde España, por eso se le llamó la fiebre española. Mató 30 millones de personas, como mínimo. Entonces, esta pandemia de ahora, a pesar de que apenas llevamos 4 millones, por producto de esa misma evolución del ser humano, ¿sí? Que ha inventado, hemos llegado hasta la aparición de la ciencia y con toda su tecnología de comunicación. Por ejemplo, esto que estamos haciendo, ni en el siglo XIX ni en el siglo XX se soñaba con que se iba a dar. ¿Sí? Yo en los años 70 no tenía ni idea de que yo podría estar así como estoy ahora, ¿sí? Hablando con dos personas y las dos personas viéndome a mí y grabándome simultáneamente. Con la pandemia esto se ha intensificado. ¿Por qué? Por la virtualidad a que nos sometió. ¿Sí? El manejo virtual hace que podamos tener clases no presencialmente. Entonces esto nos ha obligado a utilizar una serie de recursos audiovisuales, ¿sí? Para poder dar las clases. Inclusive entrar en una nueva pedagogía y en unas nuevas didácticas que cambia la educación. La está cambiando. Y lo que está sucediendo ahora va a quedar de aquí para siempre, inclusive la economía, pero lo que quiero decirte es que es un fenómeno total. Entonces, la educación artística, imagínate, yo recuerdo que estando allá en el programa de la licenciatura en educación artística, me acuerdo de la presencia de la profesora Lucía, ¿sí? Que ella fue aceptada por el programa mediante la iniciativa de la profesora María Pagano, que fue la que inició el programa de educación artística, con la directriz de la profesora María, llega la profesora Lucía. Es Lucía quien trae una concepción nueva de la educación artística. ¿Qué concepción teníamos antes?
de educación artística era un docente que le enseñaba a los niños una serie de técnicas que ni siquiera estaban a la altura de su propio desarrollo, sino unos ejercicios de adulto que el niño iba a repetir con colores o que iba a volumetrizar, ¿sí? Con masa, con barro, con arcilla, imitando el trabajo de los adultos. ¿Sí? Nociones de canto, y el canto era una canción determinada, de danza, de unas danzas determinadas. ¿Sí? De música, pues a pretender que los niños aprendieran a tocar guitarra. Entonces, la nueva educación artística para ese tiempo que llega la profesora Lucía, ya dice, no, la educación artística no es para enseñar técnicas. Nosotros quedábamos así como, porque digamos que todos estábamos formados como artistas, y como artistas pretendíamos formar a los jóvenes. Por ejemplo, yo estaba en el bachillerato, estaba en un INEM, Institutos Nacionales de Educación Media, donde existían los primeros departamentos de arte, donde había un jefe de departamento de arte y donde yo daba arte plástica y otro compañero diferente daba música. Entonces la concepción era muy diferente porque era enseñar técnica, enseñar a dibujar, enseñar a colorear. Con la profesora Lucía preguntaba, pero ¿cómo así? Y nos fuimos introduciendo en el criterio de que la educación artística es utilizar el arte. Utilizar el arte es tomar todas las etapas de desarrollo artístico por las cuales pasa el muchacho, porque hay unas edades determinadas de 2 a 4 años, de 4 a 7, de 7 a 9, de 9 a 12, de 12 en adelante. Cada una tiene sus características de desarrollo cultural, de desarrollo emocional, psicológico, etcétera, etcétera. Entonces, para cada estadio de desarrollo, el niño era capaz de hacer determinadas cosas, unas y no otras. Por ejemplo, el niño de 2 a 4 años no puede resolver un problema de 3 dimensiones. ¿Sí? El niño ya de 6 o 7 años no puede todavía hacer una perspectiva, sino solamente después de los 12 años. Entonces nosotros decíamos, pero ¿cómo hago entonces para enseñar a un niño de 12 años o de 10 o de 11? ¿Sí? Me acuerdo las discusiones que teníamos entre nosotros, pero ¿cómo hacemos? Hasta que fuimos entendiendo sobre los estadios de desarrollo. Fue cuando yo me encargué de la asignatura de desarrollo gráfico plástico. Entonces ya a los que se iban a formar, no sé si ustedes, yo les toqué a ustedes en primer semestre, se les explicaba cómo cada etapa de desarrollo tenía sus determinadas prácticas gráficas, cromáticas, de acuerdo a la capacidad psicológica y a la capacidad manual que tendrían los niños. Entonces fue que fuimos entendiendo de que el docente artístico tiene que ser un docente que sepa cómo el arte puede ser entendido por los niños de acuerdo a su desarrollo madurativo. Eso le cambió todo el contenido a la educación artística y a la visión. Inclusive yo estuve allá en el programa y todavía era duro intronizar esa visión. ¿Sí? Por ejemplo, ¿qué se daba en historia del arte? O historia de las artes visuales y plásticas. ¿Sí? Había que dar entonces cómo ese arte, cómo a través de la historia podían tomarse algunos aspectos de ellos, de esa historia, para hacerle ver al niño pues, la importancia de ese arte. Entonces, cambió totalmente todo el área de la educación artística, con la dirección, con la coordinación de la profesora Lucía Vélez. Entonces, todo el contenido de la educación artística es que el docente debe utilizar el arte como un medio, porque hay un problema de fondo con
los artistas que son formados como artistas, como profesionales en el arte, por ejemplo, un pintor, ¿sí? Un pintor grabador o escultor, o un músico, ¿sí? O un profesor de danza o un profesor de teatro. El profesor de teatro te aprende a hacer teatro, producir teatro. Él es un actor, él enseña cómo actuar. Pero si tú lo pones con niños de 2 años, no va a saber cómo hacerlo. Él tendría primero que aprender todas las etapas de desarrollo madurativo del niño, o sea, la psicología aplicada a la actuación dramática, a la acción dramática, ¿sí? O al arte dramático, ¿sí? Entonces, ¿por qué tiene que hacer eso? Porque es que toda educación, toda pedagogía está fundamentada sobre ciencias que son afines al arte, así como, por ejemplo, en sociales, las ciencias afines están hechas para acompañar la comprensión de la historia, la comprensión de la geografía, la comprensión de la naturaleza, de la biología, de la misma historia. Entonces, la educación artística adquiere ese matiz diferente. Espero haber tocado la respuesta a la pregunta de ustedes. Sí, claro, así es. Mira, inclusive hay un problema que se está discutiendo ahora. En el programa de arte dramático o el programa de danza, se les habla de eso, de las ciencias afines, digamos, al teatro y a la danza, de la sociología, la psicología, ¿sí? La antropología, la arqueología, ¿sí? Porque en toda arte se están descubriendo vestigios arqueológicos que testimonian a ese arte mismo. Por ejemplo, se pueden encontrar dibujos de un laúd, de un instrumento musical. Se encontraban dibujos y pinturas de una actuación dramática en la cerámica griega y en cerámica romana. En frescos romanos se encontraban lecciones de danza y lecciones de actuación a la forma de ellos, ¿sí? Entonces, pero el que está estudiando el arte profesionalmente para teatro, para danza, ¿sí? Él cuándo va a estudiar, en qué momento en su asignatura, en su desarrollo, en su semestre, en su horizonte pedagógico, él va a tocar la pedagogía hacia la educación y la pedagogía hacia los niños y hacia los jóvenes. ¿Cuándo? ¿En qué momento? Entonces, hay discusiones que se dan, por ejemplo, ellos dicen, no, pero es que para ser educador artístico hay que saber el arte que se pretende enseñar. Lógico, ¿sí? Yo como artista plástico, yo sabía cuando estaba enseñándole a ustedes, ¿sí? Sabía dibujar, pintar, esculpir, ¿sí? Lo correspondiente a las artes plásticas. ¿Sí? Lógicamente, yo primero era artista y estudié después la educación artística, después fui docente. Entonces, a un profesor de teatro, a un profesor de danza, tendría que hacer la licenciatura. Pero ellos dicen 6 años y 6 años más. Entonces, ¿cómo se funden las dos? Porque hay esa pugna ahora de que uno no quiere ceder ante el otro y el otro ante uno. ¿Sí me entienden? Sí, profesor. Bueno, Bueno, profesor, muy interesante su respuesta. Tenemos una segunda pregunta para usted y es, ¿por qué los docentes en educación artística deben conocer sobre el tema del arte local? bien. También tengo que adelantarme con el final para esta respuesta. Ustedes me habían hablado pues del tema, de un tema muy importante que a ustedes les interesa, que es el carnaval. Entonces, yo considero que la actividad social, en interacción social, esa actividad interactiva socialmente entre los seres humanos, eso comienza desde el primitivismo, desde la edad primitiva,
es prehistórica, ¿sí? Antes de la historia. Entonces, como es prehistórica, como es primitiva, tenemos que fijarnos de que la primera actividad de carácter social que hubo fue la reunión del grupo. ¿A qué? Pues imagínense, los primeros miles de años de la historia humana, 10.000 antes de nuestra era, 9.000, 8.000. Esos grupos humanos se reunían sin capacidad para un lenguaje, sino, no sé, sabe uno cómo imaginarse uno eso, pero aparece una figura, que es el chamán, ¿sí? Que es el brujo, que es el que tiene el conocimiento que lo guía a ellos. ¿Por qué tiene ese conocimiento? Porque los demás han visto por herencia genética, por herencia de las generaciones, ¿no?, que van haciendo, que alguien tiene más conocimiento que otro y empiezan a enseñar a la gente para ser chamán, para ser brujo, para ser el que va a mandar a ese grupo. Ese grupo es un histrión, es histriónico, porque tiene la capacidad de impresionar, tiene el poder de hablar, tiene el conocimiento y adquiere un poder que de ahí es donde va a salir el futuro actor. Pero ese futuro actor necesita de otros capaces de registrar en imágenes, en sonido, en voces, ese testimonio. O sea, todas las artes aparecen simultáneamente, digo yo, con la noción de carnaval. ¿Qué es la noción de carnaval? Históricamente hay un nombre griego que es ditirambo. Ditirambo era un festejo cuando la cosecha iba bien para un conglomerado cultural, sea que fuera lo que cosecharan en la China, en la India, en todas partes, en diferentes décadas, de miles de años. Cuando iba bien la cosecha venía un festejo. Entre todas las culturas había siempre un líquido o un olor que trastornaba, que cambiaba la manera de ver, ¿sí? Y empezaba una fiesta, ¿sí? Una fiesta para celebrar, una fiesta que trastornaba los sentidos, ¿sí? Entonces comienzan todos a armar unos grupos, unas expresiones dramáticas, porque era de acción, era de grito, era de alegría, era de todo, era de color, era de pintura, era de... ¿sí? Entonces comienza toda esa acción y va tomando nombre a lo largo de la historia. ¿Sí? Ese caso de Tirambo, entre los romanos, eso va pasando al Renacimiento, ¿sí? Va apareciendo en Venecia, va apareciendo ya en el siglo XVIII, XIX, se va puliendo, se va transformando. ¿Sí? Los autos sacramentales en la Edad Media. Los autos sacramentales en la Edad Media era utilizar un sacramento y explicarlo mediante la actuación. ¿Quiénes lo hacían? Los mismos que dieron lugar después al nacimiento de la comedia del arte. Los mismos que eran tipos, digamos, corronchos populares que eran apartados por los más ricos. Siempre que hay en una sociedad los estamentos altos despreciaban a los más bajos, y los más bajos, en su manera de ser y de expresar y de moverse, hacían reír a los demás y cultivaban una manera de actuación, la mímica, y hacían música, y a eso era lo que escuchaba el pueblo. Entonces, ese desarrollo del carnaval en ese inicio va a matizar todo. Entonces, una pregunta, por ejemplo, acerca de la educación artística: ¿por qué debería, ¿sí?, tener en cuenta el carnaval? Es como para un énfasis artístico o para un lenguaje artístico, como dice alguien por ahí, ¿sí?, para un lenguaje artístico es necesario estar siempre sobre sus orígenes. ¿Sí? Fíjense lo que está sucediendo ahora con el paro, porque se está viendo desde ahora con la pandemia. Se está viendo que los jóvenes están utilizando el disfraz de carnaval para la protesta. O sea, ahora es cuando se le está encontrando el verdadero sentido al disfraz. O sea, esa segunda máscara que nosotros utilizamos, donde nos tapamos la cara, que no es solamente, no, que nos tapábamos la cara para que no vieran que nos burlábamos del más alto. No, era una posición seria de reclamo que implicaba taparse con la máscara para
señalarle al otro sus errores. ¿Mediante qué? Mediante la risa, mediante el remedio, mediante pues, la burla. ¿Sí? Entonces, eso es lo que está haciendo la gente joven. ¿Por qué la gente joven? Hombre, porque yo me acuerdo cuando yo era muy niño que mis papás eran, yo los veía como un tipo serio, que me exigían comportamiento. Y yo para los años 70 fui un rebelde también, a mi manera. O sea, como juventud, a nuestra manera en los años 70. En los años 70 sucedieron cosas en el mundo, ¿sí? En Francia, en México, en Estados Unidos, en la época de Vietnam, ¿sí? Donde toda la juventud se conectó en el mundo y todos nos rebelamos. Pero era la década de los 70. No había esta relación comunicativa. Pero ahora sí la hay, ¿sí? El estudiante puede arriesgarse a estar en una manifestación porque la está filmando inmediatamente e inmediatamente la están transmitiendo por Facebook. Y ya hay testimonio, ¿sí? Alguien me va a agredir y yo lo fotografío. Él es el que me va a agredir, él es el que me va a agredir. Miren el número de la placa, miren. Y hay varios. ¿Sí? Entonces, ese gran invento de la tecnología es lo que garantiza. Antes no había ese invento, uno iba a una manifestación y si le daba un bolillazo, uno iba a hacer ¿quién era? Todo el mundo salía corriendo. ¿Sí? A lo sumo, cámara fotográfica. Pero, entonces, ¿cómo influencia la temática del carnaval? Pues a la docencia artística, a la educación artística, es un tema muy importante, demasiado importante. Así es, profesor. La siguiente pregunta es, en una sociedad acostumbrada a consumir imágenes, ¿es posible que la pintura del carnaval potencialice la alfabetización visual? Eh, antes de la pandemia, pues la imagen de carnaval es muy atractiva porque entretiene, da risa, ¿sí? Lo alegra a uno, señala a uno aspectos de la realidad, de que el tipo lo hace bien, que el disfraz está bien hecho, ¿sí? Esas imágenes entretienen. Pero ahora las imágenes de carnaval son vistas, son observadas en términos de algo nuevo que contienen, de un secreto que contienen. Entonces, antes la imagen de carnaval era vista por entretenimiento. Ahora la imagen de carnaval en el futuro va a ser vista bajo un énfasis diferente. Es lógico de que si yo me pongo una máscara, ¿sí? Sí, inclusive porque hay una máscara. ¿Sí? Si yo me pongo una máscara, las cosas cambian en la gente. Sí, yo puedo seguir hablando aquí y creo un misterio, creo un énfasis, creo algo que no estaba al tener yo mi rostro simplemente. Entonces, la presencia de la máscara, la presencia del disfraz, es algo que es importante para tener en cuenta. O sea, la importancia del carnaval como una manifestación pues, humana. Porque es que antes, digamos, el arte solamente tenía para enseñar las obras de arte mismas. Pero a un niño no le va a interesar mucho. Es muy difícil que a un niño le interese Pablo Picasso o Paul Klee, ¿sí? O a Edvard Munch. De pronto a Edvard Munch, el grito, ¿no? ¡Ah! Sí. Las expresiones, o sea, a los niños le atrae son las expresiones exageradas, porque es lo único que él puede reconocer, ¿no? Su estadio de desarrollo madurativo a un niño de entre 2, 4 años, ponte tú, entre 1 y 4 años, él solamente le va a prestar atención a aquello que sea bien marcado, que demore segundos, inmóvil o con un movimiento leve para poder el captarlo. ¿Sí? Por eso las partes del cuerpo de la madre, las partes
el rostro del papá, los gestos del papá, poco a poco, los familiares, poco a poco, él va intuyendo. Entonces el carnaval ofrece un tiempo, un momento, o sea, un espacio y un tiempo que no se encuentra en la vida ordinaria común y corriente. Yo me acuerdo cuando niño que a mí mi mamá me regalaba una máscara. Yo cogí la máscara con un primo, con un familiar, salimos corriendo y nos metíamos en las casas de todos a asustarnos. ¡Ah! ¡Ah! Y mi mamá pues, me mandó a buscar de que no, que eso no se hacía así, que eso era una grosería, entrar a las casas a asustar a la gente. ¿Sí? Entonces, siempre la máscara fue tomada como, o el disfraz, ¿no? Como algo que hay que tener cuidado. Pero ahora el cuidado es mucho más. Ahora, el carnaval, por ejemplo, te habla de toda una serie de aspectos que la vida misma no te lo va a mostrar. Es que ni el mismo arte te los va a mostrar. ¿Sí? O sea, el carnaval es como la vida misma, ¿sí? De la cual bebe el arte. ¿Sí? Mucha música, mira, hay mucha música clásica, Beethoven, Haydn, ¿sí? Mozart, que trajeron sus melodías de música del pueblo, música popular. Y toda música popular viene de una herencia que se pierde, su origen. ¿De dónde viene? Pues del pueblo mismo, ¿sí? De charada, de tarareo, de notas simples que se van juntando y van creando una melodía que se repite a través de generaciones. Acuérdense de las canciones que a ustedes les gustaban cuando niños. ¿Sí? ¿Dónde las aprendieron? ¿Dónde las aprendieron los que se las enseñaron a ustedes? Entonces el carnaval presenta una beta, ¿no? de situaciones que es importante. Lo que hay que saber es cómo se toma el carnaval. Porque yo puedo coger un curso de muchachos y decirle, bueno, como ya vienen los carnavales, vamos a disfrazar, todos se van a disfrazar. Y vienen todos, la próxima clase viene todo el mundo disfrazado. ¿Sí? O sea, eso no tiene nada. Claro que el pelado va a llegar disfrazado, va a armar el desorden, chévere, pero ¿para qué? ¿Por qué? Eso le corresponde al docente. Ahora, no es que el profesor va a coger a los niños, va a darle una charla, es que el carnaval en el año, en la prehistoria, no, porque los niños no van a entender eso, sino cómo a través del disfraz, cómo a través de la máscara, cómo a través del juego ese, va a entender de que eso es viejo. ¿Sí? Vamos sobre la pregunta del carnaval. Ok, profesor. Bueno, voy a cortar porque ya me quedan pocos minutos. Entonces, corto y le vuelvo a enviar el link. O yo, para seguir con las Bien. preguntas. Ok.